Sí se Sí se te escucha. escucha, sí se escucha. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las malformaciones y lesiones de párpado. Siguiente, por favor. Vamos a hablar principalmente de una anatomía del párpado, lo cual es algo, lo básico, lo que hay que saber. Después hablaremos de lesiones de párpado, igualmente de malformaciones palpebrales, como también sus deformidades y el manejo de la herida y una breve introducción sobre blefaroplastia. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos. La anatomía del párpado principalmente vamos a definir que el párpado son repliegues musculomembranosos, los cuales van a proteger el globo ocular a través del reflejo de defensa y principalmente van a contribuir la película lagrimal en cada parpadeo y van a colectar la lágrima y lo expulsan hacia la vía lacrimal. Entre la posición normal palpebral vamos a ver que encontramos la hendidura palpebral, que es un espacio comprendido entre los párpados, los cuales va a tener una altura central de 10 a 12 milímetros. En otras bibliografías lo nombran de 8 a 10 milímetros, como también va a tener una longitud o un ancho de 30 milímetros. Vamos a ver que el párpado superior o borde superior va a tener una distancia de 1 a 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal superior. Igualmente el párpado inferior o borde inferior va a quedar es tangente al limbo inferior. Después vamos a tener el canto externo. El canto externo normalmente queda 2 milímetros por encima del canto interno, lo cual va a facilitar la eliminación de la lágrima por el sistema excretor. Igual vamos a tener un canto interno y por último vamos a tener el surco palpebral que está situado 10 milímetros del borde libre del párpado superior. Vamos a ver que el párpado va a tener diversas capas, en los cuales van a estar distribuidos en 7 planos, los cuales van a estar superpuestos. Si partimos desde la parte superficial hasta la parte profunda, principalmente vamos a encontrar la piel, la cual esta es una piel muy fina, en los cuales vamos a encontrar las arrugas, los cuales están distribuidas de manera transversal. Después vamos a tener la capa celular subcutánea, la cual es lacia y es fácil y se deja distender por los líquidos y por los gases. Después tenemos una capa muscular de fibras estriadas, los cuales estos van a contener músculo orbicular. Y vamos a ver que las más internas se van a denominar músculo de Riolan. Después tenemos una capa submuscular que principalmente es una análoga de la capa subcutánea. Igualmente vamos a tener una capa fibrosa, lo cual comprende o vamos a denominar que es el esqueleto de los párpados, lo cual va a presentar una porción central que va a estar constituida por los tarsos. Y estos tarsos vamos a tener un tarso superior como también un tarso inferior, en los cuales el tarso superior es la más importante y va a tener la forma de una semiluna y es de concavidad superior. Igualmente, el tarso inferior es de forma rectangular y principalmente está dirigido transversalmente. Después tenemos la capa muscular de fibras lisas que va a estar constituida por el músculo de Muller y principalmente se va a extender, se extiende en el párpado superior como también en el párpado inferior. Y la última capa sería la capa mucosa que va a estar formada por la conjuntiva. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de las glándulas de los párpados. Vamos a ver que, vamos a ver que el párpado va a poseer tres glándulas. Principalmente las más peculiares van a ser la glándula de Meibomius, los cuales principalmente son glándulas racimadas y van a estar dispuestas paralelamente de una a otras por su espesor. Y principalmente estos son glándulas sebáceas. Igualmente vamos a tener las glándulas ciliares, las cuales son glándulas sebáceas, son glándulas sebáceas
y son anexas a los folículos pilosos de las pestañas. Después tenemos las glándulas de Moll, que son glándulas tubulares que van a ocupar todo el borde libre de los párpados. Y entre los vasos y nervios vamos a tener que las arterias principales van a ser la arteria palpebral superior como también la arteria palpebral inferior, los cuales estas dos arterias se van a unir y van a formar dos arcos concéntricos, lo cual va a ser un arco interno y un arco externo. Vamos a ver que el arco interno va a formar la primera red pretarsiana que va a conducir el líquido nutricio hacia todos los órganos que van a estar situados delante del tarso. Y el arco externo principalmente va a formar la red retrotarsiana que va a estar destinada a la conjuntiva. Igualmente, la inervación principalmente va a estar dado va a provenir del nervio facial. Siguiente, por favor. Entre las lesiones de párpado vamos a tener las más comunes. Vamos a ver el orzuelo, que principalmente es un absceso del párpado, que este se va a presentar como una inflamación, lo cual es localizada y eritematosa. Principalmente vamos a ver que este orzuelo puede ser por una ordeola externa o una ordeola interna. Vamos a decir que es una ordeola externa principalmente cuando este va a surgir de las glándulas del folículo de la pestaña o principalmente va a estar en el margen del párpado, los cuales estos van a afectar la glándula de Seyss o la glándula de Moll. Y vamos a decir una ordeola interna que principalmente va a estar causada por la inflamación de la glándula de meibomio, lo cual principalmente esto se resulta en una hinchazón debajo de la conjuntiva del párpado y principalmente esta lesión del orzuelo se va a dar por el Staphylococcus aureus, lo cual es por el Staphylococcus aureus, como también se puede dar en aquellos pacientes que tienen afecciones cutáneas que van a afectar los párpados, principalmente aquellos pacientes que van a tener rosácea, dermatitis seborreica. Igualmente puede ser principalmente por el maquillaje que suelen usarse o, y en el manejo principalmente este orzuelo se resuelve espontáneamente durante varios días y no requiere intervención quirúrgica y principalmente tampoco requiere antibiótico-terapia. Siguiente, por favor. En el chalacio principalmente vamos a ver qué es lo diferente. Es casi similar a los suelos, solo que este presenta típicamente es una inflamación localizada, pero este es indolora, como también puede ser eritematosa. Vamos a ver que al examen del párpado interno se va a observar un nódulo gomoso, lo cual es no doloroso. Y vamos a ver que en el diagnóstico del chalacio, principalmente todo esto es por la clínica y por el tipo de lesión. Entre la patología vamos a ver que los chalacios son causados por la obstrucción de las glándulas de Seyss o de Meibomian, los cuales vamos a ver que las afecciones inflamatorias van a ser a causa de la rosácea o la meibomianitis, que van a expresar las secreciones de la glándula y van a provocar un bloqueo de esto. Igualmente la ordeola a veces se va a transformar en un chalacio, pero esto suele resolverse de manera espontánea. ¿Y cómo vamos a hacer el manejo? Principalmente el manejo de esta lesión, vamos a ver que en caso que sea de un chalacio pequeño, estos se resuelven de manera espontánea durante días o semanas. Igualmente, si es un chalacio de manera grande, esto también se puede resolver de manera espontánea, pero utilizando compresas tibias o principalmente compresas tibias en los cuales tenemos que poner sobre la inflamación durante 15 minutos o 20 minutos durante el día. Acá no podemos utilizar antibiótico-terapia, ya que principalmente el chalacio es una enfermedad, es una afección granulomatosa. Después vamos a tener los
santelasma. El santelasma principalmente son placas de color amarillo y suelen aparecer de manera simétrica en la cara media de los párpados. Esto ocurre mayormente en adultos de mediana edad, como también suele ocurrir en ancianos, y principalmente son indoloros y estos se van desarrollando gradualmente con el tiempo. En su patología observamos que el santelasma principalmente van a estar llenos de colesterol y se va a asociar con la hipercolesterolemia, por lo cual se solicita principalmente a este tipo de pacientes pedirle un perfil lipídico. De igual manera, el santelasma vamos a ver que es una característica clásica de la colangitis biliar primaria y principalmente los antelasmas son comunes en aquellos pacientes que van a tener trastornos primarios del metabolismo del colesterol, principalmente de lipoproteínas de baja densidad, los cuales la LDL. Y entre el manejo vamos a ver que vamos a utilizar fármacos hipolipemiantes, principalmente para inducir una regresión del santelasma, pero pero el efecto no suele ser constante. También podemos utilizar una incisión quirúrgica, principalmente con una terapia con láser de dióxido de carbono o ácido tricloroacético tópico. Siguiente, por favor. Después tenemos al músculo contagioso, al molúsculo contagioso. Principalmente el molúsculo contagioso van a ser lesiones, son pápulas pequeñas múltiples o pueden ser únicas y son de color carne con umbilicación central. Generalmente estas son indoloras y pueden inflamarse o pueden hincharse. Estas vamos a ver que se observan mayormente en niños y a veces suele ocurrir en los adultos. En su patología vamos a ver que principalmente va a estar causada por el poxvirus y entre el manejo vamos a ver que la infección por molusco contagioso suele ser autolimitada en individuos inmunocompetentes y principalmente por lo general estas lesiones se resuelven de 2 a 4 meses y suelen desaparecer alrededor de 6 meses y 12 meses. O si no, podemos hacer una crioterapia o un legrado o una desecación en estos casos. Y la milia principalmente son lesiones puntiformes, múltiples, firmes y blancas. Generalmente estos van a ocurrir en los párpados superior e inferior. Son lesiones frecuentes, se presentan en cualquier edad y principalmente es de hallazgo común en los recién nacidos. Entre su patología vamos a ver que la milia va a estar causada principalmente por el taponamiento de folículos pilosos a causa de la queratina. Y su manejo principalmente, como es una lesión benigna, no se necesita ningún tratamiento, pero si las lesiones molestan mucho al paciente, se puede utilizar un alfilero principalmente para pinchar la lesión y exprimir el contenido. Siguiente, por favor. Entre las malformaciones palpebrales vamos a encontrar principalmente, vamos a hablar de la deformidad del margen palpebral, vamos a hablar del coloboma. El coloboma principalmente es un defecto palpebral, lo cual es poco frecuente, puede ser unilateral o bilateral y es de espesor parcial o completo. Principalmente este se va a producir se produce cuando hay un desarrollo del párpado, lo cual este desarrollo del párpado va a ser de manera incompleta, principalmente por un fracaso de la migración del ectodermo palpebral en la fusión de los pliegues del párpado o principalmente de las fuerzas mecánicas, los cuales van a ser las bandas admióticas. Vamos a ver que los colodomas del párpado superior principalmente se producen en el tercio medio o puede ser en el tercio interno y suelen asociarse con el síndrome de Golden Hair. Igualmente, los colobomas del párpado inferior se producen en la unión del tercio medio y externo y se van a asociar principalmente con cuadros sistémicos como el síndrome de Teacher-Collins y el síndrome de banda amniótica. Y en su tratamiento vamos a ver que estos defectos suelen cerrarse, se comportan, estos pequeños defectos se
En el tratamiento vamos a ver que podemos darlo por un cierre, podemos esperar que haya un cierre primario o principalmente en los defectos grandes van a requerir injertos cutáneos como también golgajos de rotación. Siguiente, por favor. Después tenemos al anquiloblefaron filiforme. El anquiloflaron filiforme adnatum principalmente va a ser la fusión completa o puede ser una fusión parcial del párpado superior e inferior, los cuales esta fusión va a ser por redes de bandas finas de la piel. Principalmente este es de herencia autosómica dominante y en la mayoría de los casos suele ser esporádico. También vamos a ver que va a estar asociado con la trisomía 18 y de igual manera estas bandas van a variar de 0,5 a 5 milímetros de ancho y pueden variar de 1 a 10 milímetros de longitud y la zona de unión entre las pestañas y orificios de la glándula de Meibo. Como tratamiento vamos a ver que se va a utilizar la transección con tijeras y este es indoloro ya que no se necesita anestesia para hacer transección con tijeras. Siguiente, por favor. Después vamos a tener al entropium congénito. El entropium congénito principalmente vamos a ver qué es la inversión del margen palpebral. Es la inversión del margen palpebral, en los cuales vamos a tener un entropium del párpado superior, lo cual este es principalmente es secundario a los efectos mecánicos de la microftalmia. Igualmente vamos a encontrar un entropium del párpado inferior, lo cual se va a deber a la disgenesia de los retractores de los párpados. De igual manera, de los defectos estructurales tarsales y acortamientos relativos de la lámina posterior. Estos no se resuelven de manera espontánea. De igual manera, el entropio puede variar desde una ligera inclinación tarsal hasta una inversión de 180 grados con completo contacto con el globo ocular. Igualmente vamos a tener que una inyección conjuntiva, un lagrimeo reflejo, una epifora, una abrasión corneal, hasta ulceración y espasmo secundario. En el tratamiento vamos a ver que se hace una extirpación de la franja de la piel y del músculo, como también podemos hacer una fijación del pliegue cutáneo a la placa tarsal, lo cual vamos a denominar el procedimiento de Hodge. Siguiente, por favor. Después vamos a tener el estropium congénito. El estropium congénito principalmente vamos a definir como una inversión anormal del párpado, alejándose del globo ocular. Es más frecuente en el párpado inferior, los cuales estos pueden causar una irritación, infecciones y también pueden causar una alteración de la superficie ocular. La mayoría de estos principalmente son adquiridos por procesos de involución, como también puede aparecer cicatrices, ya sea por una causa mecánica o parálisis del séptimo par craneal. De igual manera, vamos a ver que este estropium congénito mmm, se asocia principalmente con el síndrome de blefarofimosis, como también el síndrome de Down o ictiosis. También se debe a un déficit vertical de la lámina anterior del párpado. En el recién nacido puede haber una eversión completa del párpado superior y de igual manera la superficie conjuntival va a presentar varios grados variables de queratinización e inflamación y el punto lagrimal suele estar ocluido o estenótico. Siguiente, por favor. Ya bueno, siguiendo con la exposición, como ya mi compañero explicó sobre las malformaciones palpebrales congénitas, estas se va a clasificar en cuatro grupos. Primero está la deformidad del margen del párpado, que mi compañero ya dio algunas, como el coloboma, el anquiblefaron, el distiquiasis, el entropion y el ectropion. Bueno, ahora yo voy a seguir con la segunda clasificación, que sería la deformidad de la apertura interpalpebral,
que dentro de estas vamos a tener tanto al epicanto, al telecanto, al blefarofimiosis y a eurobléfaro. En cuanto al epicanto, como ya sabemos, esta va a ser una anomalía congénita, pero va a ser bilateral, pero esta va a desaparecer con la edad. Esta va a producir un pseudoestrabismo en los recién nacidos y sobre todo se va a presentar más en las personas o va a estar característica en personas que vienen del oriente, ¿no? Bueno, y se va a presentar o se va a observar en personas que van a tener tanto síndrome de Down, Turner y otros síndromes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, de acuerdo a su extensión, vamos a ver muchos epicantos, ¿no? Por ejemplo, epicanto tarsal, esta se va a dar cuando los pliegues van a estar más prominentes en el párpado superior, como vemos ahí en la imagen. Luego vamos a tener el epicanto, por ejemplo, el epicanto inverso, que esta se va a dar más en pliegues que van a estar prominentes al párpado inferior, como vemos en la imagen de abajo, y luego vamos a tener el epicanto palpebral, que estas van a ser los pliegues, van a ser igual en ambos párpados, tanto superior como inferior. Y luego vamos a tener el epicanto supraciliar, que los pliegues se van a extender acá desde la ceja hasta el saco lacrimal. Siguiente. Luego, como les dije, según la clasificación dentro de la deformidad de la apertura interpalpebral, después del telecante epicanto vamos a tener a la blefarofimosis y también el síndrome de blefarofimosis, ¿no? Bueno, el síndrome palpebral de herencia va a ser un síndrome palpebral de herencia autosómica dominante. El estrechamiento horizontal, bueno, se va a presentar un estrechamiento horizontal de la fisura palpebral que va a estar caracterizado por un blefarofimosis, una tosis y un epicanto inverso. Como ya les expliqué qué tipo de epicanto, ¿no? En el anterior. Bueno, vamos a tener acá dos tipos, ¿no? Tanto el tipo 1 como el tipo 2. En cuanto al tipo 1, va a ser una presencia de una insuficiencia ovárica prematura. Y en cuanto al tipo 2, en el tipo 2 va a haber una ausencia de la insuficiencia ovárica prematura. Y tanto el tipo 1 como el tipo 2, bueno, van a afectar a los cromosomas TQ23 y va a haber una mutación en el gen FOXL2, ¿no? Bueno, acá en esta la inteligencia no va a afectar al recién nacido y no hay anomalías sistémicas asociadas. Y la condición va a ser siempre bilateral y va a ser simétrica, ¿no? Como vemos en la imagen del niño. Siguiente, por favor. Luego vamos a seguir hablando de la blefarofimosis, ¿no? Y del síndrome de blefarofimosis, que es igual, como vemos ahí en la imagen. Esta, como ya les dije, va a ser una presentación variable. Como ya les dije, van a presentar una tosis estos pacientes y acá la tosis va a ser simétrica, moderada, a severa y la característica es va a tener un pobre funcionamiento del elevador del párpado, ¿no? Eh, va a presentar un telecanto y un epicanto, pero estos van a ser, bueno, el epicanto va a ser inverso. Bueno, mi compañero ya le explicó, bueno, ya le explicamos qué tipo de epicantos hay, ¿no? Pero en cuanto al puente nasal, va a estar poco desarrollado y va a haber una hipoplasia de los bordes orbitarios superiores, y como vemos en la imagen del niño. También estos pacientes van a presentar un estrabismo en un 20% y un 35% va a presentar unos errores refractarios y el 40% de los pacientes van a presentar una ambliopía. Siguiente. Ya, como ya les dije, ¿no? Dentro de la clasificación ya explicamos primero la deformidad del margen palpebral, luego la deformidad de la apertura interpalpebral y por último vamos a explicarles los trastornos de la piel. Dentro de los trastornos de la piel vamos a tener a la blefarocalasia y el epibléfaro. Primero vamos a hablar que estas van a ser, como ya les dije, van a ser congénitas y estos dos trastornos de la piel van a ser bilaterales. La lámina anterior, la piel y el músculo orbicular pretarsal van a estar afectados, y bueno, sobre todo las del parte inferior, ¿no? Estas van a subir sobre el borde del párpado y por ende, ¿qué van a hacer? Van a formar un pliegue, lo cual va a condicionar que la pestaña adopte una posición vertical. Y normalmente, como esta va a ser frecuente en niños asiáticos o niños orientales, y suele desaparecer con el desarrollo de los huesos faciales. Normalmente no necesita una intervención. Siguiente. Bueno, como vemos acá, puede tener apariencia normal en mirada primaria hasta ser muy notorio en casos severos, ¿no? Va a haber una sensación de un cuerpo extraño, va a haber una irritación y va a haber una epífora que se va a reflejar.
más de la mitad va a tener astigmatismo contra la regla, el 80% puede tener síntomas mínimos o inexistentes, y se resuelve, como ya les dije, espontáneamente entre los 6 a 7 años. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los manejos de las heridas con respecto a las malformaciones y las lesiones del párpado. Bueno, en cuestión a la reconstrucción del párpado superior, vamos a ver que va a existir básicamente dos tipos de caminos, ¿no? Si en este caso existieran los defectos, tuvieran un compromiso menor al 30%, se va a realizar el cierre directo. Y si los defectos fueran mayores del 30%, se hace un compromiso en profundidad del defecto. Entonces, ¿qué es un cierre directo? Básicamente el cierre directo, así como le dije, es cuando compromete o los defectos del espesor total van a ser menores al 30%. Y esto se puede reconstruir con cierre directo por planos, teniendo en cuenta la correcta posición de cada estructura. En la figura que estamos viendo aquí en la parte superior, podemos ver, ¿no? Que ilustra la secuencia para el cierre directo de las heridas del párpado superior, justamente como lo había manifestado cuando existe una pérdida del espesor menor al 30%. En cuestión que sea la pérdida mayor al 30%, en la lamela anterior se realiza injertos de piel de espesor total y colgajos, y en la lamela posterior, generalmente colgajos. Bueno, en cuestión a los injertos de piel de espesor total, estos injertos de espesor total sirven para la reconstrucción de defectos superficiales pequeños de la lamela anterior. Generalmente la piel del párpado superior es la mejor zona donante por su similitud en color y grosor, y el exceso de piel en el párpado contralateral se puede usar como zona donante de dichos injertos. Otras posibles zonas donantes son la piel supraclavicular, la piel de la región retroauricular y la piel cervical lateral. La zona donante se cierra de forma primaria y se evita usar la piel de la zona medial del párpado para evitar el lago oftalmos. Los injertos de piel también se deben tomar del 50 al 70% más grandes, generalmente al defecto que exista. Las indicaciones son limitadas para la utilización de injertos de piel de espesor total. Entre estas, las quemaduras y el trauma ocular con una pérdida extensa de piel en los párpados superior e inferior. Bueno, ahora tenemos la reconstrucción de los defectos en la lamela anterior. Uno de ellos es el colgajo semicircular de rotación. Fue descrito por Tencel y Stewart para defectos entre el 40 y el 60% del párpado. Los bordes tarsales del defecto se deben encontrar paralelos para la reconstrucción y el colgajo se diseña como un colgajo musculocutáneo de base superior, que se inicia a nivel del canto lateral y se extiende en forma semicircular con un diámetro de 3 centímetros. El plano de disección es profundo al músculo orbicular y del iris. Una vez disecado el colgajo, se realiza una cantotomía lateral selectiva a nivel del canto lateral superior, preservando la porción anterior del tendón cantal. El colgajo se avanza para cubrir el defecto y la placa tarsal se reaproxima. La zona donante se cierra de forma primaria mediante la remoción de los triángulos de Burrow. Y uno de los beneficios del colgajo de Tencel es que mediante la lateralización del defecto se recrea una continuidad en el borde ciliar. Como podemos ver aquí en la imagen, este es el colgajo descrito, ¿no?, por Tencel y Stewart, en donde en la imagen A vemos cómo va el diseño del colgajo, ¿no? En este caso por el músculo, por el colgajo musculocutáneo. En la imagen B vemos la cantotomía lateral selectiva a nivel del canto lateral superior, preservando la porción anterior del tendón cantal y hacer la reaproximación. En la imagen C vemos la fijación del colgajo al sitio receptor y en la imagen D vemos el cierre del área donante lateral.
También tenemos otro colgajo, que en este caso sería el colgajo en puente. El colgajo en puente, también es conocido como Cutler-Bert, es un colgajo en puente del párpado inferior, de espesor completo diseñado para manejo de defectos amplios de espesor total del párpado superior. En este caso se realiza una incisión de 5 milímetros inferior al del margen ciliar para preservar la vasculatura. Es importante el ancho del colgajo porque este corresponde al defecto en el párpado. Y las incisiones verticales se realizan hasta alcanzar el fornix y el borde orbitario inferior. Algunas de las incisiones en la fascia cap capsulopalpebral se pueden realizar para poder permitir el paso del colgajo por debajo del puente hasta el defecto en el párpado superior. Y debido a que el colgajo carece de soporte tarsal, se deben tomar injertos cartilaginosos del cartílago auricular en la región escafoidea. El cartílago se va a ubicar anterior a la conjuntiva para evitar la irritación corneal. El borde superior del cartílago se sutura a la aponeurosis del elevador para poder mantener la función del párpado. La división del colgajo se debe realizar a las 3 semanas, incidiendo el colgajo. Y incidiendo el colgajo a 2 milímetros por debajo de la posición ideal en el párpado superior. Y también para esto se va a requerir una cantoplastia lateral del párpado inferior para evitar una malposición o un estropión en la zona donante. Entonces, como podemos ver en la imagen, este es el colgajo de Cutler-Bert o de puente, ¿no? Conocido del párpado inferior. En la figura A vemos que inicia con el defecto por reconstruir en el párpado superior. En este caso, el colgajo tiene que hacerse una incisión por debajo del párpado superior a unos 5 milímetros aproximadamente. En la figura B vemos que el colgajo se abre disecando la conjuntiva tarsal, la cual esta se va a fijar al área donante y luego se va a tomar un injerto cartilaginoso como lo había manifestado. En la imagen C, estamos viendo, es la reconstrucción básicamente y cómo se está fijando este cartílago. Y en la imagen D vemos ya la fijación final en la porción cutánea del colgajo a la zona receptora del donante. Otro colgajo que tenemos es el colgajo pedunculado compartido de párpado inferior. Este fue descrito por Mustarde para defectos de un espesor total amplio del párpado superior con un compromiso del borde ciliar. Este va a ayudar en el cierre primario del borde inferior. Se realiza una incisión vertical de 5 milímetros en el limbo lateral paralelo al borde palpebral. Como podemos ver en la imagen, el colgajo de Mustarde. En la imagen A vemos que se toma el colgajo del párpado inferior de un espesor total del tamaño del defecto del párpado superior, basado en la arteria medial palpebral, en la misma forma que se diseña un colgajo de tipo AB para la reconstrucción del labio superior. Sobre la porción lateral del párpado se diseña un colgajo de tipo Mustarde para el cierre del área donante. Y en la imagen B vemos que existe una rotación y la fijación del colgajo al área receptora. Y este colgajo se debe liberar a las 3 semanas de haber realizado el procedimiento. También tenemos los colgajos periorbitales. Dentro de estos vemos 3 tipos: los colgajos frontotemporales, los colgajos frontales y los colgajos clavelares. En cuestión a los colgajos frontotemporales, vemos que este es un colgajo de transposición de la región frontotemporal y se utiliza para defectos del párpado superior. Generalmente la cicatriz se va a ocultar en el margen de la ceja y se realiza el injerto de la mucosa oral. En cuestión al colgajo frontal, vemos que la suplencia vascular se basa en las arterias supraorbitarias y supratroncleares, y este colgajo se debe levantar en el plano subgaleal opuesto al otro. Básicamente se realiza en 2 tiempos quirúrgicos. Y en el colgajo glabelar vemos que repara la zona cantal medial. Se diseña en forma de V invertida en la zona glabelar de tal forma que va a rotar, y la zona donante se cierra de forma directa por la base ancha del colgajo.
Como podemos ver en las imágenes, básicamente estos colgajos fueron descritos por Frick para la reconstrucción del párpado superior basado en la región lateral de la periórbita y de la región frontal. En la imagen A vemos que existe un diseño del colgajo para la reconstrucción de un defecto completo del párpado superior, en este caso la frontotemporal. Y en la imagen B vemos que este es el colgajo rota y se utiliza un cierre directo del área donante. Bueno, también tenemos la reconstrucción, en este caso, de la lamela posterior, y para ello empezamos con el colgajo tarsoconjuntival de desplazamiento. Antes de esto les quería hacer mención del flujograma, que también va a ser, básicamente se va a hacer con un cierre directo, pero siempre y cuando sea un espesor menor al 30%, como lo dije. Bueno, hablando del colgajo tarsoconjuntival en sí, es un colgajo de transposición para la corrección de defectos conjuntivales pequeños. Para ello se hace una incisión de 4 milímetros superior al margen palpebral hasta el borde de la placa tarsal. En este dibujo podemos ver que se ilustra la realización de este colgajo y se utiliza para la reconstrucción del párpado superior. En la imagen A vemos que el defecto a nivel del canto externo del párpado superior. En la imagen B vemos que existe una eversión del párpado y posteriormente el levantamiento del colgajo. En la imagen C vemos que ya se fija el colgajo al sitio receptor. El defecto de la lamela anterior remanente se repara, ya sea con injertos de piel de espesor total o con colgajos musculocutáneos. Bueno, ahora también hablaremos de la reconstrucción del párpado inferior. Como lo había manifestado, el primer paso es el cierre directo y en este caso básicamente se va a usar en los defectos centrales menores al 20% del párpado inferior. La tensión excesiva de este cierre directo puede causar una malposición del párpado inferior o también un estropio. Entonces es importante realizar una tensión moderada. Bueno, igual que en la reconstrucción del párpado superior, lo va a clasificar o dividir en la lamela posterior y la lamela anterior. Para ello, en la lamela anterior se va a utilizar los colgajos de Tensei, y estos se utilizan en defectos mayores del 60%. Este colgajo va a ser similar al de Mustarde y va a seguir la curvatura natural del párpado. Se diferencia porque en la zona canto lateral el colgajo toma una curva superior hasta la zona temporal. Luego la reconstrucción de la lamela posterior va a tener los siguientes colgajos: el de Hagex, el de Hewitt y el injerto de la lamela posterior. El de Hagex está indicada para la corrección de los defectos mayores al 50% del párpado inferior y se va a diseñar a 4 milímetros del borde libre del párpado superior. El de Hewitt está indicada para reconstruir defectos de la lamela posterior del párpado inferior. Este tiene un diseño de base lateral, el cual incluye la conjuntiva y el borde tarsal superior. Y el injerto de la lamela posterior no se encuentra en contacto con la superficie corneal y para ello se utiliza el cartílago auricular o también puede ser el cartílago del paladar y se epitelizan en 5 semanas aproximadamente. Aparte de los defectos ya mencionados, también tenemos la reconstrucción del aparato lacrimal. Las lágrimas generalmente se producen en la glándula lacrimal. El saco lacrimal se encuentra debajo de la piel, entre la esquina del ojo y la nariz. En algunas personas durante la cirugía se coloca un tubo plástico transparente desde la esquina interior del ojo hasta la nariz y el tubo se utiliza para colocar un stent en el sistema de drenaje de lágrimas y de esta forma ayudar en la cicatrización. Este tubo se retira fácilmente en el consultorio en 2 meses. Es importante recordar que las suturas se van a colocar en la piel y se retiran en aproximadamente una semana. La cicatriz producida será inicialmente roja, dura y elevada, pero se irá suavizando a lo largo de los meses posteriores a la cirugía. Como podemos ver aquí en la imagen, haciendo un pequeño recordatorio de la anatomía, en este caso del aparato lacrimal, de la glándula lacrimal y del saco lacrimal.
Otra de las reconstrucciones palpebrales es la tosis palpebral, como habían manifestado mis compañeros. Para ello, primero se va a identificar si la tosis es congénita o adquirida. Se utiliza la ley de Herring, en donde implica que la tosis severa en un lado crea un impulso de forma bilateral que va a llevar a la retracción del párpado. Y se realiza el test de Herring, el cual implica que esta permite revelar la tosis contralateral de la siguiente forma. Primero se inmoviliza la ceja, se le pide al paciente que tenga una mirada en el horizonte y se le pide que eleve el párpado y se evalúa el grado de la tosis palpebral. En cuestión al procedimiento quirúrgico, vemos que si la excursión del elevador va a ser mayor a los 10 milímetros, el procedimiento quirúrgico va a ser una cirugía de acortamiento de la aponeurosis. En caso de que la excursión sea de 5 a 10 milímetros, se va a hacer un procedimiento quirúrgico, en este caso de una resección o avance del tendón del músculo elevador del párpado. Y en caso de que la excursión fuera de 0 a 5 milímetros, el procedimiento quirúrgico que se realiza es una suspensión del frontal, como podemos ver aquí en la imagen. Y bueno, para hacer una pequeña introducción con respecto a las blefaroplastías, que estas se definen como la corrección quirúrgica de los párpados con el objetivo funcional, reparador y estético. Para ello se puede hacer dos tipos de cirugías. Las remodeladoras, en donde se va a usar las suspensiones y las cantopexías, y las cirugías excisionales de tejidos redundantes, en este caso donde se va a abarcar la piel, la grasa y el músculo. Y eso sería todo, doctor y compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchachos, a ver, como el grupo me presentó su queja, sí, realmente las malformaciones congénitas de los párpados no son muchas, son relativamente pocas. Pero lo más importante es primero identificarlas y después, por eso les pedí al grupo que escriban cómo son los diferentes tipos de reparaciones de los párpados, que se aplican no solo en lesiones, sino también se aplican en lo que son las malformaciones congénitas. Ya lo que tienen que recordar bastante que el coloboma palpebral es uno de los más comunes y el más común es en el superior que coloboma inferior. Segundo, tienen que acordarse muy bien de cómo en lo que es reparaciones, un compromiso de mayor del 30% del párpado, menor del 30% del párpado, sí se puede realizar o sí se puede hacer un cierre directo. Y me gustaría que muestres la imagen del cierre directo la primera imagen justo de cierres directos. Eso. En esa forma es como se tiene que recortar o cortar el párpado cuando se tiene que sacar un tumor o cuando hay un coloboma también, en el cual se tiene que cortar en forma, ¿cómo se llama?, de figura geométrica para que el cierre sea adecuado. ¿Por qué es importante ese cierre? Porque en las partes que son oblicuos, en la parte inferior oblicua, al cerrarse, me produce cierto grado de levantamiento del párpado. Porque si lo cierro como si fuera solo una V, lo que produciría en ese caso sería una inversión o por lo menos un hundimiento justo del borde del párpado, lo cual me quedaría como una cicatriz poco adecuada. En esa forma como está recortado el párpado, me permite darle una continuación del borde palpebral mucho más adecuado. Y acuérdense de este punto. Defectos mayores del 30% tienen que ser con colgajo por lo general. Cuando son menores del 30%, se hacen con cierre directo. Avanza un par más. Aquí tenemos. Este es un colgajo de rotación semicircular. Acá vemos cómo es que se transfiere el tejido que está en la parte lateral y se transfiere al centro para poder obtener un cierre adecuado.
Si se dan cuenta también en la imagen número B, en la imagen B, la forma del corte es muy parecida a cómo se ha visto en la lámina anterior del cómo es el diseño del corte. Y bueno, este es un colgajo bastante bueno para poder recuperar la forma del párpado. Lastimosamente no se puede recuperar una función del párpado al 100%, pero sí se recupera la forma del párpado en forma bastante adecuada. La pregunta para el grupo o para el expositor es, ¿qué hacemos con las pestañas que nos faltan? ¿Qué crees? ¿Qué opinas, Milagros? Vamos a... ¿Sí? Sí, doctor, yo opino que hay que esperar a que puedan crecer. Claro, pues si te das cuenta, el colgajo me jala un segmento que no tiene pestañas. Sí, doctor. Entonces, ¿qué hacemos con las pestañas? ¿Alguna vez ustedes han visto una persona que perdió las pestañas superiores por juego o porque le han afeitado las pestañas o algo así? Las pestañas, miren, a pesar de ser poquitas, pequeñas, chiquitas, nos protegen bastante la vista del sol. Ustedes van a ver una persona que pierde las pestañas, puede ser por quimioterapia, radioterapia, por algún tipo de juegos que a veces de borrachos le cortan las pestañas, he visto un par de esos, le sacan las pestañas, o accidentes en los cuales en vez de hacerse su rizado de pestañas con un rizador, lo hacen con una tijera y se vuelan todas las pestañas. Sucede, he visto, sucede. Entonces, van a darse cuenta que tienen una sensibilidad al azul, a la luz muy, pero muy intensa. Están con los ojos siempre chinados porque la luz les molesta demasiado. Las pestañas son un excelente elemento de protección, no solo contra la luz, también sino contra el polvo o elementos extraños que están en el ambiente y que van cayendo poquito a poquito y se pueden meter a los ojos y las pestañas son los que nos protegen. Bueno, la respuesta es injerto de pestañas. ¿Cómo se hace el injerto de pestañas? Bueno, ya cuando vean el tema de injerto de cabello, pues el injerto de pestañas es como colocar un cabello dentro, justo en el reborde donde se ha hecho el nuevo borde del ojo. Ahí se realiza el injerto de pestañas para poder obtener un mejor efecto estético y también funcional para el ojo. ¿Ya? Avanza. Ya. Este colgajo es un colgajo muy interesante, muy importante. Y acuérdense muy bien, es el recorte que se hace debe ser un recorte de espesor total. Ya, tienen que hacer es un colgajo de espesor total. Y como siempre, como todo colgajo pediculado que se hace, hay que esperar 3 semanas para poder hacer un recorte adecuado y es garantizar que ya hay una vascularidad entre el colgajo y el área receptora. Y eso es muy importante, 3 semanas. Entonces, cuando les hable, les pregunte sobre un colgajo Cuttelblar, me van a responder que se tiene que esperar 3 semanas para separarlo. Avanza. Bueno, este colgajo pediculado, realmente muy complicado, bastante difícil de realizar. Y realmente nunca lo he hecho. Y personalmente tampoco he visto cómo lo hacen. Pero es bueno que lo tengan, es bueno que sepan que tengan un recurso más para poder cerrarlo. Pero ahí más preferiría un colgajo de mostarde.
Avance. Este es un colgajo que tienen que tenerlo en cuenta porque va a haber bastante pacientes que van a tener lesiones de párpado y con este colgajo periorbital van a poder realizar un adecuado acabado. No se olviden que este colgajo tienen que hacer un injerto de piel, de mucosa oral, para que asemeje a la mucosa oral, a la mucosa ocular, y puedan mantenerlo en forma adecuada. Siguiente. Me hubiera gustado que hubieras presentado imágenes del colgajo frontal hacia el párpado, porque también es una forma un poco interesante de realizarlo. Pregunta, Milagros, y es algo que estoy seguro que sus compañeros también están preguntándose. ¿Qué es la lamela posterior y qué es la lamela anterior? Mm, Bueno, doctor, la lamela posterior en este caso, es una porción en donde se encuentran los músculos tarsales. eh, Generalmente le van a dar estos músculos un soporte fibroso y cartilaginoso al párpado, ¿no? Y se van a, ¿cómo se puede decir? Se van a unir o van a estar lateralizados a los ligamentos cantales, que estos a su vez están unidos al periósteo de la órbita. Sí, tanto la lamela anterior como la posterior, doctor, son, ¿cómo se puede decir? Como mm, segmentos en donde se van a ubicar ciertos músculos que van a dar el soporte tanto al párpado superior como también al inferior, doctor. A ver, vámonos a la primera imagen de lo que es anatomía de del párpado. Doctor, Ajá. acotándolo. Me gusta que acotes. Perfecto, excelente, acótame. Doctor, solo a lo que mi compañero dijo en la exposición, y ya mi compañero también lo explicó. Bueno, va a haber tres tipos de lamela, ¿no? Lamela anterior, media y posterior. Y bueno, la lamela anterior, como ya dijo, va a estar conformada por piel y por el músculo orbicularis oculis. La Ya. lamela media por el septo orbicular y, como mi compañera dijo, ¿no? Grasa orbicular. Y la lamela posterior por la fascia capsulopalpebral y el tarso. Y también una parte de la conjuntiva, doctor. ¿Cuál de todas esas estructuras le da el soporte estructural al párpado? En la capa fibrosa, doctor, que aquí Exacto, están los ubicados los tarsos. tarsos. Los tarsos son los que dan el soporte estructural. Cuando hablamos de compromiso lamela posterior, lamela anterior, yo me entraba en ciertas crisis existenciales porque no lo entendía muy bien así. Pero ya cuando logré entender que realmente el término que se quería usar era, si hay compromiso de tarso, no hay compromiso de tarso. Si hay compromiso de tarso, entonces tengo que dar un poquito más de estructura. Por eso cuando hablabas de la reconstrucción de párpado, hablabas del injerto cartilaginoso. Y cuando hablamos de la lamela anterior es cuando son capas en las cuales podemos poner, solo con injertos podemos recuperarlo. Entonces, más que todo, entiendan esa pequeña parte, ¿ya? De lo que es la lamela anterior, la lamela posterior. A ver, algo más. No, blefaroplastia, ya va a haber un tema que sus compañeros van a hablar bien de lo que son blefaroplastías. Algo de lo que me acuerdo de las exposiciones es por si acaso las lesiones de molusco contagioso son extremadamente contagiosas. Ya, eso es algo que tienen que acordarse muy bien. Son muy, pero muy contagiosas. Entonces, y que generalmente se dice personalmente, ya he visto varios pacientes con eso, que se desaparece, igual que cuando hablan de las verrugas. Hablan de las verrugas,
diciendo también que van a desaparecer espontáneamente pacientes inmunocompetentes, lo cual personalmente hasta ahora lo veo falso. No he visto. ¿Ya? Ahora, con respecto a la infección de la glándula de Meibonio, ¿qué nos da? Vamos, expositor, ¿qué nos da la inflamación de la glándula de Meibonio? La ordeola interna, doctora, el suelo. Al suelo, la verdad. Ya, y el chalacio es por la inflamación de... El chalazo principalmente es por la oclusión de las glándulas de 6, doctor, como también de Meibonio. Ya. ¿Y el orzuelo? El suelo principalmente es la obstrucción de... El orzuelo es la obstrucción de las glándulas de Meibonio. Sí. ¿O no? Decídete. No, de 6 de mol. Ya. Ubícate bien. Decídete ya. El orzuelo es por inflamación de... El orzuelo es por inflamación de las glándulas de Meibonio. Orzuelo no. Ya, te explico esta parte porque era algo que no se ha localizado bien, no se ha entendido bien. O bueno, no lo han tomado importancia. Tenemos dos tipos de glándulas. Tenemos la glándula del bombonio, ¿ya? Que están en la aureola interna y en la aureola externa están la glándula de 6 y de Moll, que son parecidas también, pero son de la glándula de los folículos de las pestañas, ¿ya? La aureola interna está la inflamación está en la glándula de Meibonio. Entonces, cuando se inflama la aureola externa, hablamos de orzuelo, ¿ya? Que el orzuelo implica las glándulas pilosebáceas o glándulas de folícula de pestaña o glándula de 6 y glándula de Moll. Y cuando hablamos de chalazium, el chalazium hablamos de la glándula de Meibonio o de la aureola interna. ¿Correcto? Porque me parece que, no sé si esto lo has sacado o tú lo has editado, pero había una pequeña confusión de los términos ahí. ¿Ya? Entonces, conclusión. Orzuelo, glándulas del folículo de la pestaña, que son 6, y Moll. Y el chalazium son glándulas de Meibonio. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya. Ahora, en una parte, bueno, el santelasma generalmente, ¿cuál es el tratamiento? La incisión quirúrgica. Con la milia también es una microincisión quirúrgica. ¿Ya? Por si acaso, preciosa, eso de coger una aguja e hincarle ya no. Es coger una hipodérmica de número 20, puede ser 21 o puede ser una 20, y hacer una microincisión para retirarlo. ¿Ya? Este es un problema bastante en ancianos, también se ve bastante esto de la milia y del santelasma, para poder retirarlo. De ahí creo que ya... Hemos visto colobomas. El entropión es cuando el párpado se introduce hacia el ojo. El extropión es cuando
El ectropion es cuando el párpado se aleja o se dobla por fuera del globo ocular o la conjuntiva ocular. El epicanto es una característica que es ¿qué síndrome? La característica más común en qué síndrome tienen que establecerlo en el síndrome de, ¿qué dice ahí? Síndrome de Down, doctor. Exacto, es algo muy, pero muy característico en el síndrome de Down. ¿Y en qué razas también? Raza oriental, doctor. Exacto. Entonces, cuando ustedes lean de lo que es la occidentalización del párpado, no solo tratan el unipárpado que se forma en las razas asiáticas, sino también tratan el epicanto para hacerlo más occidental. ¿Ya entendieron lo que es una blefarofimosis? Es una adherencia de todo el párpado y se ve bastante pequeño. Un párpado bastante pequeño que no se puede levantar. Se confunde bastante con lo que es una ptosis palpebral. ¿Cuál sería la gran diferencia entre una ptosis palpebral y una blefarofimosis? Porque yo veo un paciente así, según la foto, y yo pensaría, es una ptosis palpebral. Entonces, ¿por qué tú dices que es una blefarofimosis y no es una ptosis palpebral? Doctor, según la blefarofimosis, doctor, va a ser, bueno, en sí va a ser una, como ya es una malformación, ¿no? Pero esta se va a dar a una reducción de las medidas verticales y horizontales de la hendidura palpebral, doctor. Y la ptosis palpebral propiamente dicha Va a ser solo la caída del párpado, doctor. es la debilidad del elevador del párpado. Sí. ¿Sí? Ya, por favor, tengan en mente bien eso para que puedan hacer un adecuado diagnóstico. Cuando el ojo, la hendidura es pequeña y a pesar que el paciente trata de levantarlo, como ven esas cejas que están sobre levantadas, porque está tratando de abrir máximo el ojo, este ojo no se abre porque las medidas de la hendidura palpebral son más pequeñas. En cambio, en una ptosis verdadera es por el párpado que está débil, por el músculo elevado del párpado. Listo, muchachos. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Dime, Iván. Aló, doctor, sí. Sí, doctor, quería hacerle una preguntita a los compañeros. Por favor. Ellos hablaron de lo que son las lesiones del párpado. ¿Cuáles serían las lesiones benignas y qué criterios existen para sospechar de malignidad, doctor? A ver, a uno de tus compañeros. Ya, doctor, eso lo pusimos al inicio, doctor. En sí, las lesiones benignas van a darse primero, tenemos que saber de la epidermis, doctor. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, el papiloma de células escamosas, a la queratosis seborreica, queratosis actínica, el cuerno cutáneo, también, por ejemplo, un quiste epidermoide, un quiste dermoide y un queratoacantoma, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que mi compañero dijo, los criterios de sospecha, bueno, los signos clínicos sugestivos de una malignidad puede ser, por ejemplo, la pérdida localizada de la pestaña, una obliteración del margen del párpado, un cambio, digamos, de la tela angiostásico, digamos, o una nueva lesión pigmentada que ya también va a estar agrandada, digamos, unos bordes irregulares de la lesión o una área retraída, doctor. Una retracción cicatrizal. Sí. Ya.
¿Continúas con tu duda, Iván, o quieres aclarar algo? Sí, sí, me aclaró ya la duda, doctor. Gracias, doctor. Ok, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Correcto. Bueno, descansen muchachos, prepárense sus barras, pónganse sus camisetas de Perú y cruzar los dedos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. No se olviden poner presente.